Bienvenidos a este espacio de descanso profundo. Hoy te invito a desconectar de todo lo que pasó durante el día y centrarte en lo más importante, tu bienestar. Te contaré dos historias diseñadas para ayudarte a relajar tanto tu cuerpo como tu mente, mientras te acompañan sonidos suaves y el reconfortante sonido de ruido blanco. El ruido blanco creará un ambiente perfecto para calmar la mente, como un suave susurro que te envolverá mientras escuchas estos cuentos. Poco a poco, sentirás cómo tu cuerpo se va relajando, cómo el estrés comienza a desaparecer y cómo todo a tu alrededor se vuelve más tranquilo. Busca un lugar cómodo, cierra los ojos y deja que tanto las historias como el ruido blanco te guíen hacia un sueño profundo y reparador. Respira profundamente, siente cómo te relajas más con cada exhalación y en pocos minutos estarás completamente dormido, disfrutando de una noche de descanso total. Empecemos. El Valle de las Sombras y la Luz. Había una vez, en un pequeño y remoto pueblo rodeado de montañas imponentes, un joven llamado Esteban. Esteban era como cualquier otro chico de su edad, curioso, con un corazón lleno de sueños y deseos de explorar el mundo. Sin embargo, había algo que lo distinguía de los demás: tenía un miedo profundo e inexplicable a la oscuridad. Desde niño, las sombras de la noche lo paralizaban. Mientras los demás niños corrían por las calles al caer el sol, jugando bajo la luz de la luna, Esteban se encerraba en su pequeña habitación, temblando cada vez que un árbol movía sus ramas en la ventana o una lechuza ululaba en la distancia. La oscuridad es peligrosa, pensaba, esconde cosas que no quiero conocer. Con los años, este miedo no disminuyó, sino que creció. Ahora, siendo un joven de 18 años, evitaba salir de su casa por la noche, perdiéndose festivales, celebraciones y reuniones importantes en su comunidad. Todos en el pueblo lo conocían como el chico que teme a las sombras. Algunos se burlaban de él, mientras que otros simplemente lo miraban con lástima. Un día, el sabio del pueblo, un anciano llamado Don Romualdo, escuchó hablar de Esteban. Don Romualdo vivía en una cabaña en lo más alto de la montaña y era conocido por su gran sabiduría y sus consejos, que siempre estaban envueltos en historias y metáforas que solo los más atentos podían entender. Decidido a ayudar al joven, Don Romualdo bajó al pueblo y fue a visitarlo. Esteban, aunque lo respetaba, no podía evitar sentirse incómodo por la visita inesperada del anciano. Sentía que su mayor debilidad estaba a punto de ser expuesta. He oído hablar de ti, Esteban, dijo el sabio mientras se sentaba frente a la chimenea en la modesta casa del joven. Dicen que temes a la oscuridad, que las sombras te paralizan. Pero quiero contarte algo que quizá no sepas: las sombras no existen sin la luz. Esteban lo miró confundido. No entendía qué significaban esas palabras. Cuando era joven, mucho más joven que tú, tuve un miedo similar, continuó el anciano. Tenía miedo a lo desconocido, a aquello que no podía ver ni entender. Pero un día, tomé una decisión. Decidí que el miedo no podía gobernar mi vida, y emprendí un viaje. Un viaje al Valle de las Sombras. El joven se estremeció solo de escuchar ese nombre. Todos en el pueblo conocían la leyenda del Valle de las Sombras, un lugar oscuro y misterioso al pie de las montañas, donde se decía que las criaturas más aterradoras habitaban. ¿Fuiste allí, Don Romualdo?, preguntó Esteban con incredulidad. Así es, respondió el anciano. Y lo hice solo, al caer la noche, cuando el valle está completamente cubierto por una densa neblina y las sombras parecen cobrar vida. Pero lo que descubrí no fue lo que esperaba.
fue mucho más profundo. Intrigado, Esteban se inclinó hacia adelante, escuchando cada palabra con atención. Caminé durante horas, solo con la luz de mi lámpara, que parecía menguar con cada paso. Pero entonces, cuando la oscuridad era casi completa, vi algo que cambió mi vida. Allí, en medio del valle, había una pequeña flor, la más hermosa que jamás había visto, brillando con una luz tenue pero constante. La flor no temía a la oscuridad, porque su luz era suficiente para iluminar su alrededor. Me di cuenta de algo en ese momento, Esteban, la oscuridad no tiene poder sobre nosotros si llevamos nuestra propia luz. El joven permaneció en silencio, meditando las palabras del anciano. Sabía que el sabio le estaba dando una lección importante, pero el miedo aún no atenazaba. ¿Y cómo puedo llevar mi propia luz?, preguntó finalmente. ¿Qué debo hacer? Don Romualdo sonrió, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Debes enfrentar tu miedo, muchacho. Ir al Valle de las Sombras por ti mismo y descubrir que aquello que temes no es tan poderoso como crees. La verdadera luz no está afuera, está dentro de ti. Y cuando la encuentres, las sombras perderán su poder. Esteban pasó varios días pensando en las palabras del sabio. Su miedo seguía siendo fuerte, pero algo dentro de él, una pequeña chispa de curiosidad y valentía, comenzaba a crecer. Finalmente, una noche sin luna, decidió que era hora. Preparó una pequeña mochila con algo de comida, una lámpara y una manta, y salió en dirección al valle. El camino era oscuro y traicionero, y cada sombra que se movía entre los árboles hacía que su corazón latiera más rápido. Pero recordó las palabras del anciano: la verdadera luz está dentro de ti. Siguió adelante, con la lámpara temblando en su mano. Cuando llegó al Valle de las Sombras, todo a su alrededor parecía sumirse en un silencio inquietante. La neblina envolvía el paisaje, y las sombras danzaban sobre las rocas y los árboles. Esteban se sintió pequeño y vulnerable, pero no retrocedió. Avanzó más adentro, tratando de mantener la calma. A medida que caminaba, la lámpara comenzó a parpadear, como si la oscuridad estuviera tratando de apagarla. Y entonces, en medio de esa oscuridad casi absoluta, la lámpara finalmente se apagó. Por un momento, el miedo lo invadió completamente. Todo era oscuridad, y las sombras parecían acercarse más y más. Pero algo dentro de él cambió. Recordó la flor que don Romualdo había descrito, brillando en medio de la noche. Y fue en ese momento cuando comprendió: la luz que necesitaba no era externa. Respiró hondo, cerró los ojos y, en su interior, sintió una calma que no había experimentado antes. Las sombras seguían ahí, pero ya no le atemorizaban. Caminó con los ojos cerrados, confiando en su instinto, en esa luz interna que ahora brillaba con fuerza. De repente, al abrir los ojos, vio algo increíble. Allí, en medio del valle, entre las rocas y la neblina, había una pequeña flor, luminosa y delicada, tal como don Romualdo la había descrito. Esteban se acercó y, en ese momento, entendió la lección más importante de su vida: el miedo a lo desconocido solo tiene poder sobre nosotros si se lo permitimos. Cuando encontramos nuestra propia luz, las sombras ya no pueden dominarnos. Regresó al pueblo al amanecer, sintiéndose más fuerte y en paz. Desde ese día, nunca más temió a la oscuridad, porque sabía que la verdadera luz estaba dentro de él. Y así, querido, Esteban aprendió que, en la vida, muchas veces nos encontramos con sombras que parecen insuperables.
Pero la clave no está en evitarlas, sino en enfrentarlas, confiando en nuestra propia fuerza interior. Porque al final del día, todos llevamos una luz dentro, una que puede brillar incluso en los momentos más oscuros. Y esa es la moraleja de esta historia: el verdadero valor no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de avanzar a pesar de él. El viejo farero y la luz perdida. Había una vez, en una costa remota donde el viento susurraba secretos antiguos y las olas golpeaban las rocas con una furia calmada, un anciano que vivía solo en lo alto de un acantilado. Su hogar, una humilde cabaña de piedra, estaba junto a un faro que había guiado a los barcos por más de 100 años. Él era el farero, encargado de mantener la luz siempre encendida para evitar que los navíos se estrellaran contra la costa. El farero se llamaba Raimundo, aunque hacía tanto tiempo que nadie lo visitaba que casi había olvidado su propio nombre. Su única compañía era el canto del mar, el chillido de las gaviotas y la suave danza de las estrellas sobre el horizonte cada noche. Durante décadas, Raimundo había encendido la luz del faro sin fallar ni una sola vez. Los marineros, aunque no lo conocían en persona, hablaban de él como una leyenda, como si fuera parte de la roca misma, eterno e inquebrantable. Pero con el paso de los años, las fuerzas comenzaron a abandonarlo. Sus manos, una vez firmes y seguras, temblaban ligeramente al subir la empinada escalera que llevaba a la lámpara del faro. Y sus ojos, que antes podían ver las estrellas más lejanas, ahora a veces se nublaban, como si el mismo océano estuviera reclamando su visión. Sin embargo, Raimundo nunca se quejaba. Cada noche, encendía la luz y se sentaba frente al faro, observando las olas y escuchando el crujido de la madera bajo el viento. Una noche, mientras el cielo se oscurecía y las nubes se arremolinaban como pesadas cortinas, ocurrió algo que nunca había pasado antes. La llama del faro, que normalmente brillaba alta y fuerte, comenzó a titilar. Raimundo lo notó de inmediato. Debe ser el viento, pensó, pero cuando se acercó a la lámpara, vio que algo más estaba sucediendo. La luz, la misma luz que había brillado durante 100 años, estaba muriendo. Corrió escaleras arriba tan rápido como sus piernas cansadas se lo permitieron y trató de avivar la llama, pero fue en vano. El faro quedó completamente oscuro. La única luz que quedaba provenía de los relámpagos que comenzaban a iluminar el cielo. Raimundo, con el corazón encogido, supo que los barcos que navegaban esa noche estarían en peligro si no hacía algo rápido. Desesperado, buscó en todos los rincones del faro y de su cabaña, pero no encontró ninguna solución. Entonces, en medio de su angustia, recordó una historia que su abuelo le había contado cuando era niño. Según la leyenda, había un fuego mágico que nunca se apagaba, oculto en el corazón de las montañas al otro lado del océano. Solo aquellos que tenían un propósito noble podían encontrarlo, y ese fuego era tan poderoso que podría iluminar incluso las noches más oscuras. Raimundo no tenía tiempo que perder. Sabía que su única opción era ir en busca de esa llama legendaria. Aunque su cuerpo ya no era fuerte como antes, su corazón estaba lleno de determinación. Preparó un pequeño bote, lo cargó con provisiones y partió en medio de la tormenta, con el viento y el agua golpeándolo sin piedad. El viaje fue duro, más de lo que había imaginado. Las olas eran tan altas como montañas, y el viento rugía como un animal salvaje. Pero Raimundo, con cada remada, repetía para sí mismo: debo encontrar la llama. Debo encender el faro. Pasaron días,
tal vez semanas, el tiempo se desvaneció entre las nubes y el mar. Solo cuando la tormenta comenzó a calmarse, divisó una sombra oscura en el horizonte, las montañas de la leyenda. Cuando finalmente alcanzó la costa, sus fuerzas estaban al límite. Pero no había tiempo para descansar. Sabía que el fuego mágico no estaría esperando en la playa, sino en lo profundo de las montañas. Se adentró en la espesura, subiendo senderos empinados y cruzando ríos de agua helada. A veces, el miedo y el cansancio lo abrumaban, pero una pequeña voz en su interior, suave pero firme, le recordaba que los marineros dependían de él. Al tercer día de caminata, Raimundo llegó a una cueva escondida entre las rocas. Dentro, el aire era cálido y luminoso, aunque no había antorchas ni lámparas. Siguió el brillo hasta el fondo de la cueva, donde encontró un altar de piedra y, sobre él, una pequeña llama danzante. Era la llama de la que hablaba la leyenda. Brillaba con una luz suave pero intensa, y al acercarse, Raimundo sintió que todo su cansancio desaparecía, como si esa llama también iluminara su alma. Con manos temblorosas pero decididas, Raimundo tomó una pequeña vasija que había traído consigo y acercó la llama para atraparla. Tan pronto como la llama tocó la vasija, ésta se llenó de luz, irradiando una calidez que Raimundo no había sentido en muchos años. Sabía que debía regresar lo más rápido posible. El camino de vuelta no fue fácil, pero algo en Raimundo había cambiado. Aunque su cuerpo seguía siendo viejo, su espíritu era ahora tan fuerte como cuando era joven. Navegó de regreso con la misma determinación con la que había salido. Y cuando por fin llegó a la costa donde estaba el faro, las estrellas ya habían salido. A lo lejos, vio el brillo de varios barcos que se acercaban peligrosamente a la costa. Sin perder un segundo, Raimundo corrió hasta la cima del faro y, con la vasija en alto, avivó la antigua lámpara con el fuego mágico. Al instante, la luz del faro se encendió con una intensidad tan brillante que parecía iluminar el cielo entero. Los barcos, que ya casi habían perdido el rumbo, giraron en dirección segura, evitando los peligrosos arrecifes. Raimundo se dejó caer junto a la lámpara, con una sonrisa en su rostro. Había cumplido su misión. La luz del faro estaba de nuevo encendida, y con ella, su espíritu también. Esa noche, mientras las olas acariciaban la costa con suavidad, Raimundo, el viejo farero, se quedó dormido al calor de la llama mágica, sabiendo que la luz nunca se apagaría. Y así, mi pequeño, termina la historia del viejo farero y la luz perdida. Quizás te preguntes si la llama mágica existe de verdad o si solo era una leyenda. Pero en realidad, lo más importante no es si la llama era real, sino la determinación de Raimundo. Porque a veces, cuando todo parece oscuro, lo único que necesitamos es una chispa de esperanza y el valor de seguir adelante. Ahora, cierra los ojos y deja que la luz de esta historia ilumine tus sueños. Buenas noches.